Estimados hermanos, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta segunda parte de la charla online del CEU titulada Enseñando desde casa. Este tema será desarrollado por nuestras hermanas Maciel San Martín, educadora diferencial, magíster en Ciencias de la Educación, y Catalina Paiva, estudiante de Pedagogía en Educación Diferencial. La primera parte de esta charla fue emitida el día viernes 12 de junio. Agradecemos a quienes han visto esta charla, pero si usted aún no la ha visto, lo instamos a que vea la primera parte de esta charla porque creemos que será de gran utilidad y de bendición a sus vidas y la de su familia y alumnos. En esta primera parte se señaló el comienzo de un trabajo del CEU donde se brinda apoyo a padres y tutores. En principio, con padres y tutores cuyos alumnos están ya inscritos y recibiendo tutorías de nuestros hermanos. Pero si usted quiere participar y recibir apoyo como padre y tutor, puede hacerlo inscribiéndose en el correo ceu.ptealto@gmail.com. El apoyo consiste en que será una reunión de evaluación con la ayuda del Señor y en base a la necesidad de cada hermano podrá recibir apoyo de psicopedagogos, de psicólogos o de hermanos del ámbito de la salud. Así es que a todos los hermanos quienes quieran participar o necesiten ayuda, siéntase en confianza e inscríbase con nosotros. Este es un trabajo que se está realizando para los hermanos de la Iglesia por parte del Centro Evangélico Universitario. También, si usted es un alumno que le gustaría o necesita mejorar su rendimiento en materias como matemáticas, ciencias, lenguaje u otras, también puede inscribirse y recibir ayuda de nuestros hermanos del CEU. De hecho, las imágenes que aparecieron al inicio corresponden a imágenes de alumnos que ya reciben tutorías. Bueno, hermanos, desde ya los dejamos invitados a recibir el apoyo de los hermanos del CEU y a ver con nosotros el comienzo de esta segunda parte de esta charla. El Señor bendiga y le dé gracia a nuestros hermanos y nos ayude a poner en práctica sus consejos. También decirles que al final de esta charla podrá haber una reflexión por parte de nuestro pastor, un saludo que él nos deja a todos nosotros con harto cariño. Así es que finalmente damos comienzo a esta segunda parte de esta charla online, enseñando desde casa, con nuestras hermanas Maciel San Martín y Catalina Paiva. Vamos a dar comienzo a una nueva charla, a la segunda parte, junto a mi hermana Maciel y que les habla Catalina Paiva. Damos en esta hora gracias al Señor por permitirnos primeramente ser sus hijas, encontrarnos en este lugar, poder haber estudiado lo que estudiamos y poder en este minuto poder compartir un poquito de lo que nosotras hemos aprendido por misericordia del Señor. Vamos a comenzar esta charla que se llama Enseñando desde casa. En esta charla vamos a abordar algunos puntos que nos parecen interesantes para llevar a práctica lo que nuestros hermanos Ricardo y Yael comentaron en la charla anterior. Vamos a comenzar con algunos aportes de la neurociencia, sin irnos tan a fondo, sino algo más superficial, donde a usted no le complique y donde usted también pueda educarse y aprender acerca de estas prácticas. Vamos a mencionar algunas relaciones afectivas comprensivas entre el tutor y el estudiante. Algunas estrategias pedagógicas que le puedan servir a usted en estos tiempos de pandemia. Y, por supuesto, algunas actividades prácticas también para que pueda complementar estas estrategias que va a aprender el día de hoy. Vamos también a darle algunos tips a los tutores para estas clases online que está haciendo nuestro Centro Evangélico Universitario y también para las que usted y su estudiante o su hijo o su familiar están realizando en casa. Y por último vamos a darle algunas estrategias de evaluación para que usted pueda guiar este proceso de aprendizaje. Dentro del primer punto que tratamos de abordar, vamos a dar algunos tips de neurociencia. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso y por lo tanto de nuestro cerebro. A grandes rasgos eso es lo más importante que debemos saber, entendiendo que la neurociencia es un ámbito de estudio súper amplio que involucra muchas cosas, pero que en esta hora se va a centrar principalmente en estas dos teorías que usted puede ver en pantalla. La primera habla de los hemisferios cerebrales,
donde tenemos un hemisferio más artístico, más emocional, más musical, menos desarrollado según lo que nosotros podemos ver hoy en día en lo que nos exige el colegio, nos exige la vida. Y por el otro lado tenemos un hemisferio de nuestro cerebro que está más ligado a lo matemático, a lo lógico, a leer, a la erudición, a lo que está principalmente ligado el área escolar. Sin embargo, para que nuestro cerebro funcione bien, para que nuestro cerebro se adapte a las diferentes situaciones de la vida cotidiana y para que pueda rendir de forma eficiente dentro del ámbito escolar, dentro de la casa, hay que ligar estos dos hemisferios cerebrales y hacerlos trabajar en conjunto, trabajar tanto la emocionalidad, lo artístico, como también lo lógico, matemático, la erudición y todo lo que ya les mencioné. Para eso es el motivo de esta charla, para poder mezclar un poco de las dos cosas de acuerdo a las inteligencias y habilidades que tenga el estudiante. Es por eso que es importante conocer esta teoría. Por otra parte tenemos el cerebro triuno o los tres cerebros. El primero es el cerebro reptiliano, que lo podemos encontrar en la parte del cerebelo o en la parte baja de nuestro cerebro. Está relacionado con lo instintivo, con el instinto de supervivencia, el reaccionar, el respirar, el dormir, actividades que nosotros hacemos inconscientemente. No es un cerebro tan desarrollado y es más bien algo básico o elemental dentro de las personas. El segundo cerebro es el límbico, que tiene que ver con lo emocional, con la alimentación, con el instinto o deseo sexual y con la interacción entre las personas. Este es un cerebro un poco más elaborado y también es un cerebro que no se toma mucho en cuenta o al que no se le da la importancia que debiera darle y que en esta charla vamos a tratar de abordar. Y el último cerebro y el más desarrollado y el que ha sido investigado hace menos cantidad de años es el cerebro cortical o neocórtex, que tiene que ver con la razón, el lenguaje, el aprendizaje, la lógica y todo lo que tiene que ver con actividades superiores de aprendizaje, o lo que son conocidas hoy en día como las funciones ejecutivas. Para nosotros, en esta charla es importante relacionar el cerebro límbico con el cerebro cortical, haciendo una fusión de ellos y trabajando en conjunto. Es decir, nuestros dos hemisferios deben trabajar a la par para poder obtener resultados que sean favorables. Dentro de las muchas funciones que tiene nuestro cerebro, como usted puede ver acá en la imagen, tenemos el tálamo, el hipotálamo, hipocampo, glándula pituitaria, el cuerpo calloso, la corteza cerebral, entre otros. Sin embargo, quiero hablarles en esta oportunidad del hipocampo, que son estas cositas pequeñitas, casi fosforescentes que aparecen en la imagen de la derecha, y que están relacionadas con la memoria. El hipocampo está dentro del lóbulo temporal y es una parte importante del sistema límbico, el que les comenté anteriormente, relacionado con las emociones. Este hipocampo está ligado también, aparte de las emociones, a la memoria. La memoria es tremendamente importante en el proceso de aprendizaje, porque todos los contenidos o información que nosotros vayamos aprendiendo va a este hipocampo y ahí es donde se almacena. En estas cositas tan chiquititas que vemos en el cerebro, ahí se almacena la memoria. Tenemos dos tipos de memoria, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo recuerda estímulos cercanos y dura entre 15 y 25 segundos, mientras que la a largo plazo es permanente. Nosotros podemos recordar episodios de cuando éramos pequeños, de cuando éramos jóvenes, de las vacaciones de hace 4 o 5 años. Sin embargo, la memoria a corto plazo está relacionada con lo episódico o con lo sensorial, con lo que nosotros vemos, observamos, olemos, sentimos, degustamos, pero tiene que ver con un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, la diapositiva anterior quizás usted ya no la recuerda entera o todo lo que salía en ella, porque ya lo olvidó y solamente estuvo un par de segundos en su memoria. La memoria tiene tres procesos básicos. El primero es el almacenamiento, donde retenemos el recuerdo. El segundo es la recuperación, donde requerimos esta información pasada y la evocamos para acceder nuevamente a ese recuerdo. Y la recuperación, donde nosotros podemos reproducir esa información. Ahora bien, un tip importantísimo dentro de la memoria
y que usted quizás no lo tenía considerado o lo miraba casi como una flojera dentro del estudiante, dentro del niño, es tomar una siesta, como este gatito que está en pantalla. La siesta es un momento, o el momento de dormir, es un momento clave dentro de la memoria, para que nosotros podamos consolidar esa memoria, los recuerdos o la información que aprendimos durante el día, debemos dormir. Lo principal son las 8 horas de la noche, sin embargo, la siesta, el niño debería tenerla a mediodía, después de almorzar, tal vez usted lo estimará como usted quiera, pero debe durar entre 10 minutos y 30 minutos. Durante este proceso, mientras el niño o la persona duerme, usted va consolidando los recuerdos y pasan de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Por eso puede ser importante que usted trabaje con su niño estos momentos que no son de ocio ni de flojera, sino que le sirven al niño para consolidar esta información. La relación afectiva y comprensiva entre tutor y estudiante. Primero, recordar que mantener un clima positivo fortalece la relación entre un tutor y un estudiante, la hace más sólida. ¿Cómo podemos mantener un buen clima, ya sea en una sala o en este caso ahora como estamos de manera online? Debemos tener ciertas características, en este caso del tutor, como por ejemplo, dar y recibir respeto. Además de respetar también, de demostrar un respeto entre tutor y estudiante, es que el tutor también debe respetar los ritmos que tiene el estudiante y el estilo de aprendizaje que tienen. También es importante escuchar activamente, es decir, tener una comunicación constante pero efectiva. Por ejemplo, estar atento a sus emociones e intereses que pueda tener el estudiante. Además, demostrar empatía, por ejemplo, responder a esos cambios de ánimos que puedan estar sucediendo en el estudiante y tratar de comprender qué fue aquello que provocó esos cambios. Por ejemplo, nosotros también debemos conocer bien al estudiante cuando sabemos que es más participativo, pero esta vez estaba poco participativo y tratar de lograr saber qué pasó ahí, por qué estaba distraído o por qué ya no estaba tan participativo como en otras ocasiones. También ser flexible, por ejemplo, no ser tan tajantes al proponer una sola forma de resolver un ejercicio tal vez, y también ser capaces de adaptarse al contexto. Tal como estamos ahora, muchos de los tutores que están haciendo tutorías en nuestra iglesia, antes era de manera presencial, pero ahora por esta situación tenemos que adaptarnos y tener que empezar a hacer tutorías de forma online, y muchos de nosotros tuvimos que empezar a conocer distintas plataformas para poder continuar con este trabajo que se realiza en la iglesia. Y, por ejemplo, también si no tenemos algún recurso que antes no funcionaba, buscar otros también que puedan servir para el mismo propósito. En el fondo, ser flexibles. También es importante mantener altas expectativas en nuestros estudiantes. Por ejemplo, proponiendo actividades desafiantes, donde seamos capaces de entender las capacidades y las destrezas que tienen nuestros estudiantes y confiar en esas habilidades que tienen, alentándolos siempre a lograr nuevos objetivos y asimismo apoyando también el logro de los mismos. Y, por ejemplo, es muy importante tener esta buena relación afectiva porque esto logra un mayor impacto en el aprendizaje, o por el contrario, si hay un buen clima y no manifestamos altas expectativas, traeremos un efecto contrario. La relación será más débil y los avances tal vez serán mucho más lentos. Ahora, ¿en cuánto dura nuestra atención? Dentro del aprendizaje de un estudiante tenemos la atención, que tiene que ver con focalizar nuestros sentidos en algún estímulo que haya en ese momento o en la recepción de la información que nos está dando nuestro tutor, nuestro profesor, nuestros padres en algún momento determinado. Para que usted lo tenga en consideración, de acuerdo a nuestra edad, es la cantidad de tiempo que nosotros podemos estar concentrados o focalizados en un punto. Como dice la imagen aquí presente, cuando un niño es pequeño y tiene recién 1 año de vida, va a tener un tiempo de concentración de 2 a 5 minutos.
Luego de eso, su atención ya no va a estar focalizada en lo que usted le está diciendo, se va a distraer, y si él está tomando atención, no va a ser una atención focalizada o una atención sostenida. Su estímulo o lo que usted le está mostrando ya para él no va a ser tan importante. Cuando el niño cumple 2 años, su atención pasa de 5 minutos máximo a 10. Cuando el niño tiene 3 años, dura hasta 15 minutos. Esto quiere decir que incluso podría durar un poco menos. Cuando el niño tiene 4 años, la atención dura hasta 20 minutos. Cuando el niño tiene 5 años, dura hasta 25 minutos. A los 6, que es cuando comienza el proceso escolar, cuando los niños entran a primero básico, su atención dura hasta 30 minutos, es decir, un plazo bastante corto. Cuando los niños están en segundo básico y tienen 7 años, dura hasta 35 minutos, y aquí ya los niños comienzan a tener una atención más prolongada a partir de los 8 años, donde ya dura 40 minutos, a los 9 años 45, y a los 10 años recién un niño puede estar 1 hora escuchando atentamente la información que usted le está entregando. Esta información es importante que usted la conozca porque por más que usted se esfuerce con un niño pequeño en hacerle entender algo durante un tiempo muy prolongado, el niño no va a estar concentrado en lo que usted le está diciendo. Aunque tenga sus ojos puestos en usted, la atención es bastante corta, el plazo es bastante corto, así que es importante que usted tenga esta información en consideración. Si quiere le puede sacar un pantallazo, una foto, para que lo tenga almacenado. Luego de los 10 años, de 11 para arriba, ya el niño puede estar concentrado mucho más tiempo. Nosotros los adultos mayores de 18 años ya podemos estar 1 hora 30. Sin embargo, como ya se vio en la charla anterior, en la primera charla del CEU online, los niños no van a, o sea, las personas adultas, perdón, no van a estar 2 o 3 horas estudiando tampoco algo. Los jóvenes de enseñanza superior o de enseñanza media también deben tomarse break, porque la atención no va a durar más de 2 horas sostenida. Después ya nos empezamos a dispersar, empezamos a mirar las moscas, y ya no vamos a tener esa atención que tenemos al comienzo, así que también es importante considerarlo para las personas más adultas. Ahora bien, vamos a entrar ya un poco más de lleno a lo que nos importa, como se dice, y vamos a hablar de las estrategias pedagógicas. Una de las estrategias pedagógicas más importantes que debe conocer un tutor es la teoría de las inteligencias múltiples, donde nosotros debemos conocer al estudiante o a la persona que nosotros estamos acompañando en este proceso de pandemia y en la vida. El conocer cuáles son sus intereses y cuáles son sus habilidades para poder fortalecerla y trabajar desde ese punto de vista. La primera que nosotros vamos a abordar, bueno, son 8, pero la primera vamos a hablar de la inteligencia musical, que es una que quizás no se le da tanto énfasis dentro del currículum escolar o dentro de la casa, y es una inteligencia que tenemos bastante desarrollada los que por misericordia somos coristas del Señor, donde podemos a través de la música también aprender algunas cosas. Tenemos habilidades para reconocer y utilizar hábilmente el tono, el ritmo, el timbre, los sonidos, la percusión, las habilidades musicales en general, y tenemos un oído más desarrollado. Por otra parte, tenemos la inteligencia corporal kinestésica, que tiene que ver con la habilidad para resolver problemas utilizando las partes del cuerpo. Al momento de hablar son personas mucho más efusivas, que necesitan la corporalidad para poder expresarse. Son personas que, por ejemplo, les gusta el deporte también, que también es algo que no se valora tanto, pero que también se puede aprender desde ahí. Más adelante lo vamos a ver con algunas estrategias prácticas, que también podemos trabajar la corporalidad y aprender diferentes cosas. También tenemos la inteligencia interpersonal, que está dentro de la inteligencia emocional y está también ligada con el sistema límbico, que ya les mencioné al comienzo. También está relacionada con las habilidades sociales o habilidades blandas. Son personas que trabajan en equipo, que están fuertemente relacionadas con lo humano, con el trabajo colaborativo, y demuestran sus afectos y generosidades constantemente. Son personas que les gusta la empatía, trabajar con otro, etc. La cuarta inteligencia
que tenemos acá es la lingüística verbal y está relacionada con el lenguaje oral, escrito, gestual, con la información más dura, por decirlo de alguna forma. Son niños que les gusta leer, que les gusta escribir, que les gusta escuchar alguna historia, que les gusta también contar historias, ver películas, ese tipo de cosas que tienen que ver más con lo lingüístico. Tenemos una inteligencia también lógico-matemática, que es una inteligencia un poco más dura, un poco más rígida, cuadrada, si se quiere llamar así, y está relacionada con habilidades ordenadas. Tiene que ver con personas que son súper ordenadas, súper cuadradas en sus pensamientos, dicho de una forma coloquial, también se timan muy rápido porque les gusta que sea como ellos dicen. Les gustan las matemáticas, las ciencias duras, física, química, ese tipo de cosas. También tenemos la inteligencia naturista, que son personas que reconocen o categorizan procesos. Están ligados a los elementos relacionados con la naturaleza, como los objetos, animales, plantas, el clima, el espacio, la luna, las estrellas, que les gusta acampar, que les gusta ir a la playa, que les gusta compartir con los animalitos de la calle, de la plaza, etc. En este sentido también podemos aprender dentro de la naturaleza algunas cosas como las figuras geométricas, por ejemplo, que también lo vamos a ver más adelante. Tenemos por otra parte la inteligencia intrapersonal, que está también dentro de las inteligencias emocionales, y que son personas que conocen sus sentimientos, sus deseos, sus metas, sus fortalezas, y trabajan las capacidades internas propias de cada persona. Se conocen mucho a sí mismos y son muy conscientes de la inteligencia emocional que debiera tener. Son conscientes cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están contentos, y no lo hacen, no dudan en hacerlo notar. Por otra parte también, y ya para terminar esto de las inteligencias múltiples, tenemos la visual espacial, que tiene que ver con reconocer y recrear objetos y componentes dentro del espacio. Este tipo de inteligencia en general también tiene que ver un poco con las personas que les gusta ver las películas, que les gusta jugar al alto ahí, por decir algo, al tombo, no sé, juegos cuando éramos más pequeños y jugábamos en las calles. También les gustan mucho las cosas animadas, son los niños que están de repente pegados al teléfono por harto rato. Estos son niños que les gusta más lo visual. Entonces, la pregunta que viene ahora es ¿por qué son importantes para nosotros las inteligencias múltiples? ¿Por qué debemos conocerlas? Porque nosotros debemos saber cuál es la inteligencia, o las inteligencias, porque puede haber más de una, que predomina en el estudiante con el que nosotros estamos trabajando. Si a nuestro estudiante le interesa más lo musical, nosotros podemos trabajar la matemática a través de lo musical, el lenguaje, la historia. Nosotros debemos conocer cuál es el interés del estudiante para poder trabajar lo afectivo, lo comprensivo, que ya mencionó mi hermana Maciel, y nosotros poder adaptar las estrategias pedagógicas que tenemos en esa dirección, en la dirección que al niño le conviene, que al niño siente que es su habilidad, y trabajar esa fortaleza para que el niño vaya aprendiendo de la forma que a él le acomoda más. Ahora, para ser súper prácticos, vamos a darles algunas ideas para que ustedes puedan trabajar en casa. Estas están principalmente relacionadas a enseñanza básica. Luego mi hermana Maciel ya se va a referir y va a entrar en enseñanza media y superior. Pero aquí vamos a comenzar primero en matemáticas con la caja Mackinder. No sé si la habrán escuchado, pero es una caja que nos permite aprender a dividir. Para ello vamos a necesitar cosas que están dentro del hogar, como cajas de fósforo, una superficie plana como un cartón de cereal o algo por el estilo. También podemos un poco reciclar en este trabajo, y para que sea algo bien entretenido, lo podemos pintar con los niños. En esta caja que ustedes pueden ver acá, tenemos una caja más grande en el centro y cajas pequeñas alrededor. Son 10 cajas alrededor y una caja en el centro. Podemos con porotos, lentejas, pelotitas de papel o lo que usted tenga en casa, poner en el centro. Vamos a hacer una división, por ejemplo, 6 dividido en 3. Vamos a poner el número 6 o 6 porotitos en el centro de la caja del medio, y vamos a dividirlo en las 3 primeras cajas, que en este caso sería la verde, la naranja y la rosada, y vamos a ir poniendo un porotito en cada una
de estas cajas pequeñas de fósforo hasta que nos quedemos sin porotitos en la caja central. De esta forma nos van a quedar 2 porotitos en cada caja y vamos a saber que la respuesta de 6 dividido en 3 es 2. Esta es una caja súper práctica y que podemos hacer en la casa y que nos va a enseñar o nos va a permitir con el niño trabajar, por ejemplo, lo artístico con lo matemático. Es por esto que yo le decía que es importante conocer cuáles son las habilidades de los niños y cuál es su inteligencia predominante. En el segundo ejemplo tenemos un juego clásico del luche que nosotros podemos hacer si tenemos patio con tiza, y si no podemos con hojas de papel escribir los números con algún plumón o algo que se vea y hacer este como caminito con números, donde podemos aprender o enseñarle a los niños, por ejemplo, que están recién conociendo los números, podemos enseñárselos, podemos también trabajar espacialidad, por ejemplo, decir adelante, atrás, al lado, un pie, 2 pies, trabajar el equilibrio, la motricidad. Es una herramienta bastante amplia y, como les dije, también podemos trabajar dentro de las inteligencias, la espacialidad, con lo lógico-matemático, y podemos ir combinando. Otra estrategia para los que son un poco más lectores, todos los meses dentro de los colegios hacen leer libros, lectura domiciliaria, y tenemos por acá el dado de la comprensión. Este dado usted lo puede fabricar en casa y escribirlo usted mismo, y si no, está la plantilla dentro de Google y usted lo puede buscar cuando usted guste. Entonces, nosotros vamos a armar este dado, lo vamos a tirar en alguna parte de la casa, en la mesa, en la alfombra, y vamos a responder las preguntas que aquí salen. Este libro se trató de, me pregunto, no me gustó cuándo, este libro me recuerda, y vamos a ir interiorizándonos dentro del libro una vez terminado, y vamos a poder comentar en familia qué es lo que me gustó de este libro. También puede ser una idea interesante para los niños que comienzan a leer la Biblia y los evangelios, también poder comentar qué es lo que nos gusta de la Biblia, qué es lo que no nos gusta, poder comentarlos con nuestros padres, con el tutor que en este caso está viendo esta charla. Así que es una actividad bastante interesante. También para niños que ya son un poco más grandes, podríamos cambiar las preguntas, usted lo puede hacer en casa, con preguntas un poco más específicas o más claras, como quién es el personaje primario, quién es el personaje secundario, etc. Y por último, otro juego bastante clásico es el juego del ahorcado, donde podríamos hacerlo también en ciencias, por ejemplo. La pregunta es, uno de los planetas exteriores del sistema solar es... Y ahí hay bastantes letras y usted podría hacer también ese tipo de preguntas u otras que a usted le parecieran interesantes, y usted pone la respuesta en este juego y el niño va adivinando como usted ya creo que lo conoce. Otra actividad que también va ligada a la matemática es la máquina de sumar, donde podemos también reciclar un poco con estos tubitos de la toalla Nova y algún plumón o papel para poder escribir tal como sale aquí en la imagen, por ejemplo, 2 más 2, 6 más 8, en fin, y con un porotito, alguna pastilla, alguna tapa, lo que tenga por ahí en la casa, ir sumando, tirando estos porotitos por los tubitos, y nos va a dar finalmente abajo el resultado de la suma. Y esto también sirve para niños más pequeños, en fin. Por otra parte, tenemos acá, para los niños que recién comienzan a leer, la asociación de lo visual con lo más concreto, con las palabras. Entonces el niño quizás no va a conocer las letras de la palabra gato, pero sí la imagen, y así lo va a poder ir uniendo con estos alfileres que tenemos en una hoja de papel, y lo va a poder asociar con lo icónico, con lo que tiene que ver con las imágenes. Abajo tenemos otra actividad bastante interesante para, por ejemplo, el ramo de historia, que tiene que ver con hacer un tablero donde se vaya contando una historia. Por ejemplo, la independencia. Entonces el niño, o los pueblos originarios, donde el niño a través de cada estación pueda ir saliendo una tarjetita o haya un monito icónico. A través de dados también podemos ir avanzando en esta historia y podamos aprender algo nuevo cada vez que reforzamos o tenemos una tarjetita en nuestra mano con alguna información. Aquí también tenemos algo matemático y bastante práctico, que es cuando los niños nos ayudan a cocinar.
en la casa. Si, por ejemplo, vamos a hacer pan, nosotros podemos trabajar las fracciones en este pan. Cuando nos dice 1/4 de cucharadita de levadura, nosotros vamos a tener que saber que es solo una parte de la cuchara y no la cuchara entera. Cuando nosotros trabajamos 3/4 tazas de harina, también vamos a tener que saber que no es la taza entera de harina, sino que es fraccionado, son algunas partes. Entonces nosotros también podemos trabajar estas actividades más prácticas con los niños en la casa y poder ir conociendo las fracciones y ese tipo de cosas. Otra actividad interesante dentro de la casa es el poner la mesa. Un niño que recién está aprendiendo a contar, por ejemplo, le podemos decir que somos 5 integrantes dentro de la familia y tiene que poner 5 platos, 5 vasos, 5 servilletas. Entonces el niño va a poder ir aprendiendo a contar, a ser un poco más autónomo, a poder ayudar también en las actividades de la casa, etc. Y por último tenemos una actividad bastante interesante que tiene que ver con las figuras geométricas. Nosotros, por ejemplo, podemos llevar al niño a nuestra pieza y decir, ¿qué figura geométrica hay en la tele? ¿Qué figura geométrica hay en la cama? ¿Qué figura geométrica hay en la cortina, en la ventana, en el pote de la crema de la mamá, del papá, etcétera? Entonces nosotros vamos trabajando con cosas que hay dentro de la casa y que podemos ir reforzando con material súper accesible. La idea de esta charla es que nosotros podamos trabajar desde casa. Sabemos que no tenemos que salir a menos que sea necesario, entonces buscar alternativas que estén ahí a la mano. Si usted no reconoce o no se acuerda de algún contenido que al niño le estén pasando en este minuto, usted puede a través de Google buscar la información, por ejemplo, fracciones, por ejemplo, el combate naval de Iquique, por ejemplo, la conquista, las divisiones. Entonces usted busca, por ejemplo, videos en YouTube, busca información en Google, se la aprende y busca o adecua esa información a cosas que nosotros tenemos en la vida diaria y en la casa. Esa es la idea, que usted un poco se imagine cómo le hubiese gustado a usted que le enseñaran y poder trabajar eso afectivo, que no sea un martirio tener que enseñarle a su hijo o al estudiante que usted tiene a cargo, y que sean algo más relacionable o más cercano, ¿ya? Es un poco compleja la situación que estamos pasando, entonces tratemos de que sea lo menos tedioso posible, tanto para el que está a cargo como para el niño que tiene que recepcionar toda esta información. Algunas actividades prácticas en educación media y superior. Estas algunas actividades que se pueden realizar ahora para los hermanos que están en las tutorías de manera online, que pueden ser más o menos interesantes y prácticas para poder utilizarlas con sus estudiantes. Primero tenemos un mapa mental, que es la imagen que aparece ahí, que es como un resumen creativo de cualquier materia que queramos hacer, ya sea de un libro o de algún video que vimos, de lo que uno quiera. Eso es lo bueno de este mapa mental, que en realidad se puede hacer de cualquier cosa. Si nos damos cuenta, al centro de la imagen hay un título bien grande. Por ejemplo, ese va a ser el tema central. Siempre tiene que estar al medio y que tiene que ser bastante grande, lo más notorio, y de él nacen algunos troncos y ramas. Por ejemplo, vamos a ver el tema de las zonas de Chile. Las zonas de Chile iría el nombre al medio del mapa mental, y, por ejemplo, en las ramas que nacen a través de ese núcleo, podría ser la zona sur, la zona central, la zona norte, que serían los tipos de zonas que tiene Chile. Y de las ramitas que nacen del tronco serían algunas características. Por ejemplo, de la zona sur, ir agregando características de esa zona, lo mismo para la zona central y la zona norte. Idealmente, este tipo de actividades, este mapa mental tiene que tener dibujos, que sea lo más visual posible, que en el fondo no tengamos que volver a releer el libro o la materia donde lo sacamos, sino que nos sirva este mapa mental para volver a mirar el resumen de lo que hicimos, con los dibujos, con la forma de los troncos y las ramitas. Eso sería más o menos el mapa mental. También podemos utilizar crucigramas, que todos ya sabemos cómo son los crucigramas, pero lo ideal es ser creativo en ir incorporando materias que vamos viendo y hacerles que hagan un crucigrama, o nosotros mismos como tutores plantearles crucigramas de acuerdo a lo que van viendo. También podríamos pedirles que alguna materia que ya vieron,
que con dibujos expliquen aquello que ya vieron, por ejemplo, a través de un cómics o cualquier dibujo que quieran que sea creativo. También pueden ver videos explicativos en YouTube. Por ejemplo, cuando nosotros estemos revisando cualquier contenido, las tutorías, complementar nuestras clases con videos, ya sea en YouTube o de otro sitio que encontremos, para ir complementando todo lo que estamos viendo. Y también se pueden hacer PowerPoint, ya sea presentaciones de nosotros como tutores para hacer las clases, o también pedirle a los estudiantes que hagan una explicación tal vez en un PowerPoint. O incluso también en PowerPoint se pueden hacer mapas mentales, ya sea para el mismo estudio del estudiante. Tenemos la evaluación de los aprendizajes en enseñanza básica, que son preguntas un poco más simples que para un estudiante de enseñanza superior o educación media. También me gustaría decir que dentro de esta evaluación de los aprendizajes, dentro de la escuela dominical o al término de esta, los padres también es interesante que hagan este tipo de preguntas a los niños cuando asisten a esta escuela dominical, cuando les enseñan un proverbio. También podemos hacer estas preguntas para saber qué es lo que efectivamente están aprendiendo nuestros niños y qué le están enseñando. Algunas preguntas interesantes y claves dentro del aprendizaje es preguntar efectivamente qué es lo que aprendió el día de hoy. Recordemos que la atención dentro de un niño es bastante focalizada y un poco corta. Entonces tenemos que preguntarle al niño qué es lo que aprendió, qué es lo que le llamó la atención, qué es lo que le sirvió de lo que aprendió. Si nosotros estamos hablando de logaritmos, probablemente y le preguntamos a un niño qué es un logaritmo o para qué te sirve la vida cotidiana, quizás no encuentre una respuesta muy clara o acorde. Entonces, si el niño no encuentra una solución en esta pregunta, ¿para qué me sirve lo que aprendí? Quizás nosotros le podríamos explicar como tutor o como padre para qué le sirve. Otra pregunta interesante es ¿qué es lo que le costó más? Porque al yo saber cuál es la dificultad que este niño presenta, voy a poder reforzarlo la próxima clase, voy a poder saber qué es lo que necesita un poco más de ayuda, en qué sentido o cuál es el foco que debo darle, por ejemplo, a la tarea o a la actividad que le vaya a dar para la próxima clase. Y también un poco conocerlo con esta pregunta que viene a continuación, que qué es lo que no le gustó. Porque no todo lo que nosotros aprendemos nos gusta, y muchas veces lo que no nos gusta, o las formas, si nos enseñan de alguna forma mal algún contenido, no nos va a gustar, no nos va a llamar la atención, y no se va a incorporar en nuestro hipocampo, no va a pasar a esa memoria a largo plazo que nosotros necesitamos si es que no me llama la atención lo que me están enseñando. Otra parte importante dentro del aprendizaje es hacer ejercicios de verdadero y falso. Como se dice vulgarmente, podría ser sacar mentira por verdad, es decir, ¿América realmente la conquistó Cristóbal Colón? Entonces el niño va a tener que pensar, efectivamente, ¿es verdadero o es falsa esta afirmación? Podemos hacerlo, la gracia del verdadero y falso es que lo podemos hacer en cualquier tipo de contenido y en cualquier tipo de actividad o materia o asignatura dentro del ámbito escolar. También lo podemos hacer, como dije recién, cuando un niño sale de la escuela dominical, podemos preguntarle, ¿efectivamente la mamá de Jesús es María? ¿Verdadero o falso? Y la última pregunta, que es bastante interesante, es del 1 al 3, ¿cuánto aprendiste? Si el niño aprendió 1, ¿debo preocuparme yo como tutor? O yo como padre, bueno, no soy madre, pero en el caso de los padres que estén escuchando esta charla, debo preocuparme. Si aprendió 1, ¿qué hice mal yo primero? Es súper importante hacer el tema de la autocrítica. ¿Estoy realmente enseñando de la forma que el niño aprende o en realidad el niño no está aprendiendo nada? Si el niño dice 0 y no aprendió nada de nada, debo cuestionarme porque el problema quizás no es el niño, el problema soy yo como tutor. Si el niño aprendió 2, quiere decir que hay algo que le está costando, que hay algo que no le gustó o algo que no le encuentra un sentido. Entonces también por eso son importantes las preguntas anteriores. Y si el niño aprendió 3, debo comprobar que el niño aprendió efectivamente 3, haciendo este ejercicio de verdadero y falso y este tipo de preguntas para saber si efectivamente el niño aprendió todo. Recordemos, como ya dije, el tema de la atención. El niño probablemente no aprenda todo lo que le enseñemos en una clase, pero sí es importante que aprenda la mayor cantidad de cosas que nosotros le queremos enseñar. Entonces, al término de cada sesión de tutoría o de enseñanza, es importante
efectivamente darnos cuenta si es que aprendió o no. Siempre, siempre, siempre debemos evaluar. Es súper importante para autocriticarnos, saber si lo estamos haciendo bien y para también poder reforzar al niño en las cosas que él más necesita, porque siempre debemos considerar que el foco es el estudiante, no nosotros ni nuestra metodología, es él. Por eso nosotros debemos conocer las inteligencias, qué es lo que pasa en nuestro cerebro a través de la neurociencia y en fin, porque debemos conocer qué es lo que él necesita. Ya, ahora como mi hermana Catalina habló de cómo evaluar los aprendizajes en enseñanza básica, yo me voy a enfocar en la enseñanza media y superior, entendiendo que las evaluaciones en enseñanza media y obviamente superior son mucho más complejas y ya las preguntas que podamos realizar a la hora de evaluar sean mucho más profundas. Por ejemplo, hacer preguntas de metacognición, que la metacognición se enfoca en el conocimiento sobre el propio conocimiento, pero ¿de quién? Del estudiante. Por ejemplo, algunas preguntas que podríamos realizarle para que él empiece a tener mayor conciencia, por ejemplo, ¿cómo llegaste al resultado? ¿En qué otras ocasiones podrías utilizar esto que aprendiste? Es decir, en otros contextos. ¿De qué otra forma podemos llegar al resultado? ¿Puedes argumentar tu opinión sobre esto? ¿O cuál crees que es el propósito de este experimento? Es importante que ellos estén también, algunas de las actividades que propongamos como tutores también pueden ser experimentos y que ellos también den cuenta de cuál es el propósito que tiene o qué características tenía ese experimento que lo motivó. O por ejemplo también qué soluciones se te ocurren para resolver aquel problema que le planteemos, ya sea de matemáticas o un problema ya sea de otra materia que estén viendo. Estas preguntas de metacognición tienen diversos beneficios y yo quise destacar más o menos 3 que son los que mejor dan resultado a la hora de hacer estas preguntas de metacognición. Por ejemplo, que permite que sean los estudiantes capaces de aprender de forma autónoma y también de descubrir qué les facilita o dificulta a la hora de estudiar. También permite una mayor conciencia de los procesos que están llevando a cabo a la hora de elaborar el propio conocimiento. Y además permite la toma de decisiones. ¿Pero para qué? Para la mejora de los aprendizajes. Cuando el estudiante logra tomar conciencia, puede tomar decisiones, es decir, ok, esto que el profesor usó acá no me sirvió, o por ejemplo, esto que yo hice me sirve para cuando yo hago ejercicios de matemática, esto es lo que me ayuda a poder hacerlo mejor, o esta fórmula me funciona más. Entonces eso va provocando en el estudiante mayor autonomía. Ahora también, como sabemos, muchos de los tutores estamos haciendo clases de manera online, y estos tips para clases online son tanto a la hora de hacer clases presenciales, pero enfocado en este caso en las clases online, ya que dentro de algunas reuniones que se han realizado dentro del CEU, se ha manifestado que algunos tutores, al no ser profesores, no tienen de repente las herramientas para poder hacer mejores clases. Y aquí yo presento algunos tips para las clases online principalmente. Primero, antes de comenzar la clase, sería plantear un objetivo, o más bien planificar la clase. Pero dentro de lo más importante es plantear un objetivo por clase. Por ejemplo, resolver problemas matemáticos. El objetivo va a llevar un verbo y en este caso el contenido que van a ver. En este caso el verbo sería resolver y el contenido serían problemas matemáticos. Ahí podemos agregarle matemáticos de suma y resta o con adición, etc. También, a la hora ya de comenzar la clase, es ideal preguntarle cómo está, sabiendo que estamos en una situación de pandemia y que muchos nos tiene estresados, nos tiene quizás triste o con incertidumbre. Es importante preguntarle a nuestro estudiante, y esto de manera de mostrar un poco de empatía antes de comenzar la clase, porque puede que cómo ha sido su día, tal vez no esté con el mejor ánimo a la hora de hacer la clase. Ya cuando comience la clase, después de haberle preguntado cómo ha estado su día, contarle todo lo que harán durante la clase. Por ejemplo, las clases están estructuradas en inicio, en desarrollo y en cierre.
En el inicio va a ir la motivación. Podemos colocar ¿cómo es que se llama? Un juego, una adivinanza para los más pequeñitos, o un video interactivo, donde ellos se motiven para comenzar la clase. El desarrollo va a ir enfocado a una actividad ya más fuerte para aplicar lo que vieron en el inicio de la clase, y el cierre es para verificar si los aprendizajes se están logrando o no con la actividad que nosotros realizamos. Ahí podemos hacer las preguntas de metacognición. También partir la clase en el inicio con la activación de conocimientos previos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que sabe del contenido? Aquí es donde nosotros empezamos a ver las clases anteriores y empezar a indagar qué es lo que sabe el estudiante antes de comenzar la clase, porque tenemos que tener una base del estudiante para que empezar a colocar nuevos contenidos. Y eso lo averiguamos en el inicio. También es importante elegir bien la herramienta digital. Idealmente, por ejemplo, si ya el niño que le estamos haciendo la clase, como obviamente ahora estamos estudiando de manera online, preguntarle qué herramienta están utilizando en su colegio para utilizar la misma. Y en caso que no estén utilizando ninguna, quizás solamente le están enviando guías, ya sea por correo o por WhatsApp, las guías, sería bueno que nosotros quizás podamos plantear alguna herramienta digital, y yo aquí propongo una que es bastante interesante y completa y fácil de utilizar, que es Google Classroom. Ahí se pueden ir subiendo documentos o material que nosotros preparemos para nuestros estudiantes, se pueden subir videos, incluso se pueden hacer algunas mini evaluaciones en las que el estudiante le va a llegar en una notificación de cuándo la tiene que hacer, y nosotros también podemos revisar después, posteriormente, la evaluación que le hicimos. ¿Ya? Y bueno, si no saben cómo utilizar Google Classroom, yo coloco aquí un link, un video donde explica más o menos cómo empezar a usar Google Classroom, que es bastante interesante para que puedan mirar esa herramienta. También, otro tip sería preocuparse de que, bueno, que el estudiante conozca bien la herramienta. En este caso, si vamos a utilizar Google Chrome, dedicarnos un tiempo a que le enseñemos cómo utilizarla para que él pueda correctamente estar ahí en la plataforma y poder manejarse bien. También, en el inicio, evitar hablar excesivamente. Por ejemplo, como el inicio es el primer momento de la clase, que no nos tome más de 15 minutos, porque la atención del estudiante se va a ir perdiendo, y es importante que en el inicio esté totalmente atento para poder captar todo lo que le vamos a enseñar, para después en el desarrollo él pueda aplicar lo que emprendió. Y también otro tips importante puede ser hacer actividades online, por ejemplo, para darle un poco más de dinamismo a la clase, hacer encuestas o ruletas. En este caso, si tenemos a más de un niño durante la clase, es decir, le estamos haciendo a otros niños, poder hacer encuestas o ruletas. Por ejemplo, aquí coloco un link donde se pueden hacer ruletas online, y uno mismo como tutor le puede colocar las opciones, y después se tira la ruleta, y es súper interesante para que la miren y puedan utilizarla también en sus clases. Entonces, a modo de conclusión, para terminar un poco con esto de los contenidos, estrategias que nosotros queríamos entregarles a ustedes, recordar estos tips que nosotros le hemos podido dar de la atención, de las inteligencias, conocer al estudiante, al hijo, o a la persona que nosotros estamos asesorando en este minuto educacionalmente. Como les dije anteriormente, centrarnos en él, en su aprendizaje, mezclando un poco lo afectivo, lo social, la inteligencia, la atención, la memoria y todo lo que nosotros le hemos podido dar. Tratar de buscar herramientas que estén dentro de la casa para que no nos expongamos al virus afuera, confiando también en el Señor que nos dé la gracia a quienes somos tutores, a quienes son o están a cargo del aprendizaje de los estudiantes, para que puedan de alguna forma entregar las mejores herramientas al niño y él pueda aprender de la forma correcta. Si tienen alguna pregunta, hay dos canales bastante interesantes o bastante rápidos para poder acceder a alguna respuesta. El primero podría ser dejar en los comentarios alguna duda que sea bastante corta y que nosotros podamos resolver rápidamente durante el transcurso de esta charla. O, por último, una herramienta que se dio a conocer en la charla anterior es a través de un correo que aparece acá en pantalla.
seump.ptealto@gmail.com, donde nosotros también vamos a poder estar resolviendo sus dudas o comentarios que quieran hacer otra vez por medio de esta charla, y nosotros podamos responderlos a la brevedad, confiando en el Señor de que esto va a ser de bendición para usted, como también lo fue para nosotros. Queremos colocar aquí un versículo de Efesios 6, versículo 4, que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Queremos recordar que es necesario que los padres, como son los que cumplen un rol fundamental en el desarrollo de sus hijos, principalmente ahora son los responsables de los avances que tengan ahora en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Es muy importante que manifiesten aquellos logros que están alcanzando, aunque sean pocos, es importante que se los manifestemos. O por el contrario, si estamos viendo que no hay resultados, buscar la guía de Dios por medio de la oración. Si es que nos sentimos afligidos o estresados al ver que nuestros hijos no están avanzando como quisiéramos, o si una materia les está haciendo más difícil, pidámosle a Cristo que nos dé palabras de amor para disciplinar y no reprender con palabras hirientes cuando sentamos que no estamos viendo los resultados que queremos. Así que, bueno, agradezco por esta oportunidad. Hemos preparado esta charla con bastante cariño y espero que les haya servido en sus vidas y lo puedan aplicar en sus casas. Por esta oportunidad, tributo, honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les guarde y les bendiga. Saludo a todos mis hermanos y hermanas del Centro Evangélico Universitario y hermanos del circuito de Puente Alto o de cualquier otra iglesia que nos estén viendo, con motivo de estos tutoriales que se han hecho para que los padres puedan incorporarse al proceso de educación de sus hijos y los niños puedan aprender nuevas técnicas de aprendizaje y sobre todo crear buenos hábitos de estudio. A ver, Dios nos enseña a multiplicar nuestros talentos. Él nos ha dado un cerebro privilegiado. Dicen los entendidos que nosotros no ocupamos más allá del 8% de la capacidad de nuestros cerebros. Quiere decir que Dios, cuando nos creó, nos dio capacidades infinitas de aprender, solamente limitadas por la vida y la edad. Pero aprovechando este momento de estos ejercicios tutoriales, de estas reuniones que se han hecho con hermanos y hermanas que les enseñarán cómo mejorar sus hábitos de estudio, cómo aprender nuevas técnicas de aprendizaje, cómo obtener éxito en el aula. Quiero agradecer al Señor por quienes han sido instrumentos para hacer posible esto, y también quiero pedir al Señor que les bendiga con sabiduría y memoria del Espíritu Santo para que les vaya muy, muy bien. En Puente Alto tenemos una experiencia. Hace 26 años atrás, cuando nos tocó llegar como pastores gobernantes de esta amada iglesia, a más de 1000 hermanos se logró hacer clases, entre ellos muchos de los padres que hoy día los están apoyando a ustedes, y sacaron su enseñanza básica, luego su certificado de enseñanza media, y algunos, varios de ellos, incluso fueron a la universidad y son profesionales. Con Dios todo es posible. Dios abre el entendimiento. Dios da sabiduría. Es solo cosa de que usted le clame a Él, le sirva a Él y también se deje enseñar. El Señor bendiga a todas las hermanas y hermanos que hacen posible estos cursos, y para Dios que vive sea honra y gloria ahora y para siempre.
sana mi corazón. Lo puedo sentir, su poder es real. Invade mi ser, su poder celestial. Es el poder de mi Dios. Es el poder de la fe. Porque Dios puede hacer lo que para ti resulta imposible. Dios puede abrir caminos donde no los hay. Solo debes creer y confiar en el Señor porque Él vive. Está aquí, solamente tienes que creer. Dios está aquí. Poder que es capaz de curar el dolor, poder superior que sana mi corazón. No puedo sentir su poder es real. Invade mi ser, su poder celestial. Es el poder de mi Dios. Oh, es el poder de la fe. Porque Dios puede hacer lo que para mí resulta imposible. Dios puede abrir caminos donde no los hay. Solo debes creer y confiar en el Señor porque Él vive. Está aquí, solamente tienes que Si pasas por el fuego no te quemarás, y si pasas por las aguas no te ahogarás. confía en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. En medio de la llama siempre alabarás, y en medio de las aguas fuerte gritarás. Confía en el Señor. Él no te dejará. Él no te dejará. Si paso por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Confío en el Señor, confío en el Señor. En medio de las llamas siempre alabaré, y en medio de las aguas fuerte gritaré. Confío en el Señor, confío en el Señor. Él no me dejará. Él no me dejará. Porque Dios puede hacer Lo que para mí resulta imposible, Dios puede abrir. caminos donde no los hay, Solo debes creer. y confiar en el Señor porque Él vive.